Hola Josué, ¿cómo estás? Buen día, ingeniero, buen día. Buenos días, ingeniero. Hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Puedes encender sus cámaras? Buenos días. Buenos días, Lorenita. Buenos días. ¿Cuántos quedan? Buenos días. Se lavó la cara, Mildred. Sí, sino que todavía está en el baño. Buenos días. Hola, Dani, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ángel Zambrano no lo conozco. ¿Quién es? Es el negrito del curso. Quiero el curso. Pero él entró en segundo. No, él está desde primero. Ah, ya. Buenos días, buenos días. Hola, buenos días. Mauricio, Graciela sigue. Graciela sí pasó. No. Increíble, pero cierto. Sí, y Lorenita, ¿cómo va con los números? Igual que antes. Ay. Y quiere aprender de termodinámica. ¿Estás segura? Liliana Mantuano, tampoco la conozco. Ella se quedó, creo que estaba en tercero. Benito está también. Sí, también. Martes 23 de junio.
Ya, Reni, no más falta. ¿Cuántos somos? 16. Somos en total. ¿Qué hay, Benito? ¿Cómo estás? Demasiado guapas están hoy día. No les miento. A ti no, Mauricio. A ver, prendan sus cámaras, pues. Tengo que hacer un capture para llevar archivo de asistencia. Graciela, estamos esperando. Espera. Ya. Buenos días. Ángel no más falta. Y alguien que está como procesamiento. ¿Cómo le fue con física? En segundo. Bien. Por ahí más o menos. Bueno, aquí en este semestre van a aplicar lo que han aprendido, porque esto es una continuación. La termodinámica es una rama de la física, ya un poquito más avanzada, digamos que intermedia, ¿no? Digamos que intermedia. En donde van a aplicar justamente los que yo trataba de enseñarles en la previa que tuvimos, acerca de magnitudes en la física, factores de conversión, transformación de unidades. Eso ya es aplicable en termodinámica y en mecánica de fluidos. ¿Ya? Yo les he preparado... Hola, Ileana. Un gusto conocerla. No había sido mi alumna, pero estamos aquí para servirle. No se le escucha, aunque tiene encendido su micrófono. No, no se le escucha. Ahí. Ahí sí. Ah, ya, buenos días. Hola, buenos días. Mucho gusto. Un gusto. Ya en la presentación de las diapositivas ya va a conocer todos los datos de su docente. A ver, por favor, enciendan todas sus cámaras para hacer mi capture y ya comenzar con el proceso. Estamos 16 participantes. Benito, Yulisa, se fueron a desayunar. Bueno, vamos. 1, 2, 3. Ya, voy a compartirles mi pantalla para comenzar a mostrarles las diapositivas. Me avisan si estamos bien compartiendo la pantalla. Está bien ahí, sí se ve. Ahí sí se ve. Dale, sí se ve. Participen Sí. nomás. Si están en un ambiente en donde no hay ruido ambiental y se puede escuchar solo su voz, no hay ningún problema. Bueno, la materia es
operaciones unitarias, pero basados en la transferencia de calor, ¿ya? Una operación unitaria es todo proceso aplicable o como parte de un proceso industrial. Una operación unitaria es cualquier operación, por simple que sea, como parte de un proceso industrial en la transformación de materias primas. En su caso específico, en la elaboración de alimentos de manera industrial, ¿ya? Porque artesanalmente las operaciones unitarias se aplican lógicamente a su nivel, ¿no? A un nivel mucho más pequeño. Ya he preparado estas diapositivas, que son 15, las cuales constan de videos también como apoyo a lo que se muestra, ¿ya? Yo mira también. ¿Ya? Entonces seguimos avanzando. Aquí tenemos unos gráficos que nos muestran o son relacionados a la materia. Aquí está el currículum de su docente. A tipo presentación, ese es mi nombre completo. Yo soy bachiller técnico industrial en mecánica industrial acá en el Simón Bolívar. También soy técnico superior, lo que sería ahora un tecnólogo, pero eso ya mucho tiempo. Ingeniero industrial con mención en proyectos desde la Universidad de Guayaquil. Ya graduado tengo como 16 años. En el ámbito laboral, he sido coordinador de mantenimiento en Nestlé, profesor de ciencias exactas a nivel secundario, jefe de mantenimiento y operaciones en una empresa metalmecánica de nombre CTMEC, que fue de mi propiedad, ya está cerrada. Fui auditor, o soy, de vez en cuando brindo servicios técnicos profesionales a un amigo, dueño de la empresa Dicomay, como asesor auditor profesional externo. Fui gerente de operaciones y logística de Inmadec, esa empresa la tengo tercerizada. Docente en el Simón Bolívar, a nivel superior, docente de nivelación en la Universidad de Guayaquil, y ahora estamos con ustedes acá en el Juan Bautista Aguirre, ¿ya? Esta información se la voy a pasar a sus respectivos correos. Correcto, ya creo que me facilitaron sus correos, la coordinadora de carrera. En la tercera diapositiva tenemos unas recomendaciones de cómo sacar el máximo provecho a las clases, a esta nueva modalidad educativa, en las cuales todos estamos dando los primeros pasos. Y poco a poco vemos que se van ajustando tuercas para que la eficiencia vaya mejorando, ¿no? Es una nueva experiencia a la que los docentes también nos hemos tenido que adaptar. Hemos tenido que hacer un curso en esta especialidad, un curso netamente práctico, y también estamos intentando entrar en este nuevo ámbito. Yo les recomiendo procurar un espacio individual con las condiciones óptimas para maximizar su nivel de concentración y participación. Que la intensidad de luz sea la adecuada, ni mucha, ni tan poca tampoco, ¿ya? Que la temperatura sea la correcta, que sea cómoda, que sea la adecuada, que tengan algún nivel de privacidad, que tengan comodidad también, porque las clases a veces se extienden ayer me tocaron dar 5 horas seguidas, por ejemplo. Entonces, no cualquiera está sentado 5 horas sin moverse, ¿no? Frente a la pantalla. Entonces, hay que estar en un lugar cómodo. Que las herramientas tecnológicas que tienen ustedes, el hardware y el software, sean las adecuadas cumpliendo los requisitos mínimos. Claro, no se pide que sea un Core i7, un Core i9, pero el procesador, pero que sí sea capaz de por lo menos acceder a la red, ¿no? Para que este proceso se lleve sin mayores complicaciones. Y el punto crítico que se ha dado en esta etapa, ya nos hemos dado cuenta que en el Ecuador la conectividad todavía está deficiente. ¿Qué pasó con Marta que no se conecta?
Se salió Benito. Bien, entonces se recomienda una actividad, una velocidad, un ancho de banda de más de 30 megabits por segundo. ¿Ya? La empresa pública creo que otorga el rango entre 5 y 30. Pero hay otras operadoras que dan este servicio que sí están dentro de estos rangos. Lo óptimo, lo mejor es tener un servicio por fibra óptica. Ellos ofrecen por encima de los 20 hasta los 100 megabits. Y eso seguramente no les va a fallar como ha pasado acá en mi caso. Pero dentro del sector rural ya sabemos que hay diferentes tipos de servicios y hay limitaciones. Por eso es que se están, como les digo, todos tratando de mejorar para que esto salga adelante. ¿Alguna pregunta? No tengan problemas en encender su micrófono y preguntar. Ingeniero, era una sugerencia. No sé si pueda poner la presentación completa. Porque en sí, en lo No la personal puedes- no logro visualizar bien. Así, Ah, gracias. ya. Correcto, ya esto habíamos pasado. Esto también. ¿Ya? Entonces, yo les sugiero tener en cuenta las siguientes recomendaciones para que le saquen el máximo provecho a este tipo de clases. Que tenga a la mano lo necesario para tomar nota acerca de los procesos educativos o los temas que le puedan resultar un poco complicados. O sea, anotar, mientras el docente esté hablando, anotar lo que no puedan comprender, lo que no comprendan completamente, y luego pedir la explicación, una explicación extra, no una aclaración. Que siga el siguiente proceso también para optimizar los resultados. Puntualidad de inicio de clases, atención y concentración a la explicación del docente. Eso es básico y fundamental, así no sea una materia de ciencias exactas, la concentración es fundamental en todo tipo de conocimiento. Preguntar acerca del proceso de planteamiento y resolución de problemas. Ya veo que el pensum de estas dos materias, lo que es mecánica de fluidos y transferencia de calor, no está basado tanto en los números. No vamos a llegar al nivel de ingeniería mecánica, de ingeniería en termodinámica, lógicamente. Pero sí va a otorgar los conocimientos básicos y a entender cómo es que se dan los procesos de operaciones unitarias aplicados a la elaboración de alimentos. ¿Ya? Es bueno también resolver ejercicios en clase, lógicamente entre compañeros, y el refuerzo de los temas expuestos por el docente fuera de horario de clases. En los números, en los casos de los números, sí entra el dicho que dice que la práctica hace al maestro. Bueno, en ejercicios de física y termodinámica así se cumple esa ley. Si tienen una pregunta, me avisan nomás. Aquí en esta diapositiva consta su logotipo de carrera y también la malla. Ustedes están en el tercer periodo donde están viendo 6 materias. Por esta semana me han delegado 2 materias a mí. Operaciones unitarias enfocadas en la mecánica de fluidos y también en la transferencia de calor. ¿Ya? Este es los datos de la asignatura, el nombre de la carrera, el nombre de la materia, el periodo académico que están cursando, su nivel, el código de asignatura todavía no lo tengo, lo estoy pidiendo, pero no aparece en el proyecto de la carrera, que ya lo leí. La carga horaria es de 5 horas por 12 semanas, en teoría son 60 horas. Ya, la docencia es el total, ¿no? No hay horas de práctica en esta materia. Pero sí vamos a tomar en cuenta horas de práctica como las actividades desarrolladas por los estudiantes. ¿Ya? Este es el componente, el sistema de calificación.
Ustedes van a ver un componente teórico y luego un componente práctico en las empresas. No sé qué tan bien les haya ido. Supe que en algunos casos fue interrumpido el proceso por ustedes ya saben todo lo que todos hemos atravesado. Entonces, las tareas y exposiciones tienen una carga del 30% del total, o sea, 3 puntos. Lecciones y talleres, 3 puntos más. El examen, 4 puntos netos. Y el total es una calificación sobre 10 puntos, ¿ya? Como ustedes conocen, en mi metodología muy personal, yo otorgo puntos por la actuación en clase. Esto implica explicación de temas, ayuda al docente. Bueno, ya fueron mis alumnos y ya saben cómo es el sistema. Todos esos puntos se otorgan para recuperar estos dos parámetros de aquí. Este de aquí y este de aquí. O sea que si van al examen con 6 puntos sería lo ideal, ¿no? Para que ya no estén forzados tanto a sacar 4 en el examen. Si su promedio del componente teórico es mayor o igual a 7, usted aprueba. Y si es menor a 7, usted va a mejoramiento. ¿Ya? El examen de mejoramiento se promedia con la calificación obtenida en el componente teórico. Correcto, porque la nota del componente práctico es otra historia. Creo que tiene el peso también del 50% para aprobar la materia. La materia en total, pues no. Estamos hablando solo de aquí del 50% de la nota total de la materia. Bien. ¿Alguna pregunta está ahí acerca del sistema de calificación? No Nadie. estoy. Nadie, diga nomás. Está entendido, está entendido. Correcto. ¿Ya? Esta es la descripción de la asignatura. Ah, me olvidé de grabar el video, perdón. ¿Grabar la clase o qué? Está grabando. Ya está grabando. Está grabando. Está grabando. Ya, disculpe. Así es. Ah. Pero no estoy compartiendo pantalla. Ahorita de compartir. ¿Sí está compartiendo? ¿Sí ven mi pantalla? Sí, sí, no Ya. delfines. No, delfines no me salen. Unos delfines están ahí. Ahí sí. ¿Y ahí? Ahí sí. Simón. Se ve. ¿Ven la presentación ahí? Sí. Sí, ingeniero, pero Sí, sí, se agrándela. ve. Acá. Ahí. ¿La pongo más grande? Sí. Ya. Bien, estamos por aquí. Estamos entonces en la descripción de la asignatura. Esta asignatura brindará al futuro tecnólogo los conocimientos básicos de termodinámica mediante la operación unitaria de transferencia de calor. Su uso, selección de variables y formas de transporte en máquinas diseñadas para el procesamiento de alimentos a nivel industrial, optimizando procesos y materias primas. ¿Ya? Aquí comienzo yo a acompañar esta exposición con videos relacionados a
relacionados a lo que se está hablando. Son videos cortos, ¿no? Entre 5 y 10 minutos. Se los ha tenido que escoger con mucho Verizon knows how to build unlimited con mucho right. tino. Start with America's most awarded network, offered at a price built for everyone, and on a phone everyone loves. iPhone 11 on us when you buy. Las leyes de la termodinámica en 5 minutos. La idea en síntesis. Érase una vez un mundo en el que existían objetos muy complejos, cosas como gases, sólidos o imanes. Sistemas formados por millones y millones de pequeños elementos, tantos que intentar predecir el comportamiento de todos ellos era una verdadera locura. Hasta que finalmente los físicos comprendieron que podían estudiar el sistema en sí mismo, como una entidad, y ver qué propiedades tiene a gran escala, sin atender a sus componentes más pequeños ni a las extrañas reglas que los rigen, inaugurando de este modo la termodinámica, cuyos 4 pilares son las leyes de la termodinámica. Antes de nada, vamos a conocer a todos los que juegan aquí. Cojamos 2 sistemas termodinámicos, como estos 2 globos llenos de gas. Si se nos ocurre unirlos por este conducto con una pared móvil, seguramente pasará algo así. Lo que acaba de ocurrir es equilibrio mecánico. Me explico. Hemos puesto en contacto 2 gases a distintas presiones, por lo que el más presurizado ha empujado la pared hasta que el otro no ha querido ceder más y ha empujado hacia el lado contrario. Eventualmente, este tira y afloja acaba con la pared quieta. Las presiones se han igualado. Hay equilibrio. Pero, para mover el pistón es necesario realizar un trabajo mecánico. El gas tiene que poner energía para hacerlo. ¿Y de dónde ha sacado esta energía? Bueno, en estas situaciones lo que hacen los físicos es inventarse una energía potencial de donde extraerla. La energía interna del gas. Y fijaos que para que todo esto suceda hay que pagar un precio. El volumen de los gases ha tenido que cambiar. Pero traigamos otros sistemas. Cojamos 2 sólidos a distintas temperaturas y pongámoslos en contacto. Lo que ocurre es bien conocido. El cuerpo más caliente transferirá su energía en forma de calor al más frío hasta que sus temperaturas se igualen. Y entonces se alcanzará el equilibrio térmico. ¿No te suena familiar? Hay 2 magnitudes que tienen que igualarse para que haya equilibrio. Este equilibrio requiere de una transferencia de energía, la cual emana de la energía interna. Pero, ¿cuál es el análogo del volumen? ¿Cuál es el precio a pagar por el equilibrio térmico? Pues los físicos del momento no sabían qué era, así que le pusieron un nombre: entropía. Bien, dicho todo esto, ¿estáis listos para ver las leyes? ¡Vamos allá! La ley 0 nos dice que si un cuerpo A y un cuerpo B están en equilibrio, y el cuerpo B está a su vez en equilibrio con un cuerpo C, A y C están también en equilibrio entre ellos. Y dirás, ¡oh, vaya Crespo, qué sorpresa! Pues lo cierto es que esto no se puede derivar de ninguna parte, por lo que hay que postularlo y considerarlo como verdadero. Alguien tenía que poner la puntilla. En fin, vamos con la primera ley. Lo que dice, básicamente, es que la energía se conserva. No puedes sacarla de la nada. Por ejemplo, si quieres que un gas se expanda para empujar un pistón, esta energía debe o bien tomarse de la energía interna del gas, lo que reducirá su temperatura, o bien debe introducirse al gas en forma de calor. Nada es gratis en el universo. Toca la favorita, la segunda ley. Esta surge en origen de estudiar las máquinas térmicas y hay varias formas de expresarla, pero la más popular es que cualquier proceso termodinámico aumenta o deja igual la entropía del universo, aunque en la mayoría de los casos la aumenta. Puede ser que en tu pequeño sistema hayas conseguido disminuir la entropía, pero siempre resulta que al hacer eso has aumentado la del resto del universo. Si te estás preguntando qué demonios es la entropía y por qué tiene que aumentar siempre, no te molestes. La entropía es una manifestación de algo que le ocurre a esos elementos que forman nuestro sistema, pero estamos hablando de termodinámica, del conjunto en sí mismo. Aquí no nos importa su interpretación microscópica. La entropía es una magnitud a gran escala, y la teoría no nos dirá mucho más sobre ella. Ey, pero Crespo, la entropía no era lo que medía el grado de desorden de un... No se hacen spoilers en mi canal. Pero... Fuera de mi propiedad. Ok, me vuelvo a hacer cargadores. Y por último, la tercera ley. Una de sus formas de enunciarse es que no se puede enfriar un sistema termodinámico al cero absoluto en un número finito de procesos físicos. Vamos, que el cero absoluto de temperaturas es inaccesible. Solo podemos acercarnos a él, nunca alcanzarlo. Sin duda, la termodinámica es capaz de predecir en un sinfín de sistemas de características muy distintas.
Sin embargo, no es capaz de dar un sentido físico a muchas de sus entidades, como la temperatura y la entropía. Para eso, los físicos tuvieron que esperar a una teoría que consiguiera trabajar con esos pequeños elementos tan molestos, la física estadística. Pero esa es una historia para otro vídeo. Y recuerda, si quieres más ciencia, suscríbete. Y gracias por vernos. Correcto, ¿qué tal? Muy bueno. Ya. Vamos cogiéndole sabor a la física entonces. Comenzamos con esto. Bien, estamos acá. ¿Ya? Vamos a la siguiente diapositiva. El objetivo de la asignatura es la comprensión de los principios en análisis cuantitativo, o sea, ya estamos hablando de cantidades. Cuando hablamos de cuantitativo es de cantidades, otorgar valor a las operaciones que implican transferencias de calor. O sea, ya no verlas solo en conceptos ni en teoría, sino ya llevarlas un poco a los números. De entender en los números cómo se realizan los cambios. Hablamos de los globos, hablamos de los bloques de temperaturas diferentes en contactos, pero todas estas variables, todas estas magnitudes en física, la presión del aire, la temperatura, tienen ustedes, ya saben, sus valores y sus unidades. ¿Ya? ¿Quién se gana un puntito diciéndome en qué unidades se expresa entonces la temperatura que intercambiaron esos dos bloques sólidos? En candelas, no. Unidades de temperatura. Grados centígrados. Ese es uno. Grados Fahrenheit. Ese es otro. Grados Falta uno. Kelvin. Ya, grados Kelvin. ¿Quién habló? Dani. Sí. Y Ángel también. Medio y medio. No puedo darle 2 puntos a... Bueno, medio y medio. ¿Quién quiere ser mi secretaria? Ahora vamos a ver. Graciela. Vamos a ver esas. ¿Quién me quiere ayudar llevando la cuenta? Por lo menos esta semana. Ojalá que no hagan ya más cambios. Para que noten ese primer punto ganado. Qué alegría que se le ve a Lorena. ¿Eh? ¿Sí entendió el video? ¿Cómo estuvo? Bien, ¿con dibujitos le gusta más? Sí, estuvo bueno. ¿Quién? Ah, el video, ya. Ya. Prende el micrófono, Yulisa, no hay problema. ¿Quién quiere llevar los puntos? Si no, no le regalo puntos a nadie, pues. Yulisa dice que quiere. ¿Segura? Quiere ser su secretaria. Los demás están escondidos. Bueno, anótelo ahí el punto. Seguimos. ¿Ya? Entonces, estábamos diciendo que las operaciones unitarias son procesos termodinámicos que los vamos a llevar a entender mediante los números. Todos estos acontecimientos, todos estos pequeñas operaciones se aplican en procesos de producción de alimentos a nivel industrial. El objetivo es que ustedes al terminar este curso ya tengan la terminología clara, ¿no? Y hablen con un lenguaje común, o sea, hablen con propiedad en el ámbito del desarrollo de alimentos, correcto, en el ámbito de desarrollo de alimentos, ya, acorde a los tecnólogos que van a hacer y también se entiendan con los ingenieros de alimentos.
¿Ya? Tengo otro video aquí. No está enlazado. Buenos días. Comenzamos el capítulo Introducción a los principios de ingeniería y sus unidades correspondientes a la materia de operaciones unitarias 1. Bueno, comenzamos con lo que es la clasificación de las operaciones unitarias y el proceso de transporte. Introducción. Una operación unitaria, como se observa en la imagen, se puede definir como una unidad de transformación, es decir, aquella instancia en la cual se introduce cierta materia prima a la entrada de cualquier proceso. Esta operación unitaria la va a transformar para que así en la salida tengamos nosotros un producto terminado. Entonces, operación unitaria se define como una unidad de transformación. Estas transformaciones pueden ser físicas o químicas según sea el método operado. Una transformación física es aquella que se caracteriza por ser temporal. En cambio, una transformación química es aquella caracterizada por ser una transformación permanente, es decir, hubo reacción química. Clasificación de las operaciones unitarias. Tenemos toda una serie de transformaciones. La primera, como vemos, es flujo de fluidos, destacado por aquella que se caracteriza en el transporte de los mismos, de punto a punto. En este caso, el transporte de gas, agua y otros. Transferencia de calor, aquella caracterizada por la transferencia de energía de un sistema a otro. Evaporación, separación de un líquido volátil de una mezcla, ya sea sólida líquida. Secado también es una volatilización de un componente más liviano de un sólido. La destilación es aquel proceso que se destaca por aprovechar la diferencia de puntos de ebullición de una mezcla. La absorción es la separación de un componente gaseoso utilizando un medio líquido. La separación es aquella en la cual operamos mecánicamente para separar varios componentes unidos accidentalmente. Extracción líquido-líquido se caracteriza porque extraemos de un líquido un soluto a través de otro líquido que se va diseminando y disolviendo en el seno del otro líquido. Adsorción, proceso en el cual se separa un componente de un líquido o gas por medio de un sólido. Cristalización, es la operación de separar de una mezcla homogénea un sólido a través de la variación de temperatura preferentemente. Y las separaciones físico-mecánicas que consisten en utilizar ya sea espátulas u otros medios para separar mezclas. Definiendo también que mezcla es la unión de materia que se puede separar. Y combinación es unión de materia que no se puede separar porque han modificado sus propiedades físico-químicas, es decir, han reaccionado. Los procesos fundamentales de transporte. Tenemos el transporte de momento lineal, con la cual obedece a la ley de Newton, en la cual vamos a estudiar en este capítulo. Definido como aquella situación que va a caracterizar al transporte de fluidos propiamente dichos. Tenemos el transporte de calor, caracterizado con la ley de Fourier, que estudia esa transferencia de energía de un lugar a otro. Y el transporte de masa, en la cual vamos a caracterizar a la ley de Fick como su principal aporte, definido como la variación de la concentración de dos puntos en un sistema. Sistema Internacional de Unidades. Ahí tenemos las unidades fundamentales del sistema internacional, en las cuales tenemos la longitud, cuya magnitud principal, obviamente la longitud se mide en metros, el tiempo se mide en segundos, la masa en kilogramos, la temperatura en Kelvin. Unidades derivadas.
la fuerza, que está representado por el Newton, que es la combinación de las dos unidades como ser Newton y Newton, que es la masa por la aceleración. Ahí tenemos Newton es igual a kilogramo por masa sobre centímetro cuadrado. El trabajo, que es la fuerza por distancia, cuya unidad es el joules, que es la combinación del Newton por metro. La potencia, que es el trabajo por unidad de tiempo, cuya unidad fundamental es watts, pero también la combinada será joules sobre segundo. Y por último, la presión, que es la fuerza por unidad de área, cuya unidad es el pascal, que es la combinación de Newton sobre metro cuadrado. Luego tenemos el sistema CGS de unidades, que no vamos a utilizarlo, pero ahí tenemos la longitud en centímetro, tiempo en segundo, masa en gramos y la temperatura en Kelvin. Y el sistema inglés, cuya longitud se mide en pies, el tiempo en segundos, la masa en libra masa, la temperatura en grado Fahrenheit. Métodos para expresar la temperatura. Se destacan dos escalas que son las relativas y absolutas. Las relativas más conocidas son el grado centígrado y grado Fahrenheit, cuya conversión las vemos en la pantalla. Y las escalas absolutas que corrigen las escalas relativas con respecto al cero absoluto. Ahí tenemos sus principales ecuaciones, que son la escala Kelvin, que consiste en sumar grado centígrado más 273.15. La escala Rankine es el grado Fahrenheit más 460. Unidades de porcentajes másicos y molares. Previamente definimos el porcentaje como aquella fracción en la cual en el numerador tenemos la parcial sobre total por ciento. Ahí definimos, por ejemplo, el porcentaje másico, que es el porcentaje masa de un componente Y sobre la masa total de todos los componentes de la mezcla, multiplicado por 100. La fracción molar o el porcentaje molar, como vemos en la expresión, consiste en dividir los moles de un componente Y sobre los moles total de mezcla, multiplicado por 100. Y por último, las unidades de concentración, que son moles sobre volumen, cuya unidad principal es el molar. Con lo cual concluimos la sesión. Gracias. Bien, entonces. Ya vimos nosotros entonces que sí tenía sentido entrar en el ámbito del cálculo de las unidades y magnitudes de la física, porque van a ser utilizadas en este momento, en este parcial. Vamos a la pregunta de qué es un proceso de transferencia de calor. La transferencia de energía en forma de calor es muy común en muchos procesos químicos y de otros tipos. La transferencia de calor suele ir acompañada de otras operaciones unitarias, tales como secado, destilación, combustión y evaporación. Los tipos de energía que se pueden intercambiar entre un sistema y sus alrededores son el calor y el trabajo. El calor puede transmitirse por conducción, radiación o convección. Mientras que el trabajo suele hacerlo por la cantidad de movimiento. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, en una olla, sistema fácil, estamos hirviendo un determinado líquido. ¿Ya? La radiación es la temperatura que sentimos nosotros sin tocar el elemento, ¿cierto? Al acercar nuestra mano a la olla con alta temperatura, nosotros sentimos esa temperatura mediante radiación. ¿Ya? Conducción es cuando hacemos nosotros el calentamiento de determinado material y todo ese material absorbe el calor en todas sus partes. O sea, el calor no solo está aquí, sino que también en la manigueta. ¿Ya? Y la convección es la llama directa que se aplica por contacto directo del metal o cualquier material que se caliente con la materia prima que vamos a tratar.
transferencia de calor ocurre por 3 mecanismos principales: conducción, convección y radiación. La conducción es una forma de transmisión de calor que se da en sólidos, en los cuales la energía térmica en forma de energía cinética se propaga por vibración de partícula en partícula. Las moléculas que vibran le transfieren energía a otras con menor energía y vibración. Por ejemplo, si se acerca una cuchara metálica a la flama de una estufa, en breve tiempo toda ella se calentará, tanto que no será posible sostenerla. Actividad. Vamos a necesitar agua caliente, un vaso de vidrio y una cuchara metálica. Coloca la cuchara metálica dentro del vaso de vidrio. Con precaución, vierte el agua caliente dentro del vaso. Con cuidado toca la cuchara. Notarás que está caliente. El metal de la cuchara conduce muy bien el calor, por lo que al recibir el líquido absorbe una parte importante del calor y lo conduce por toda su extensión. Esto impide que la temperatura en la pared interna del vaso suba tanto, reduciendo así las tensiones internas en el vidrio, por lo que el vaso no se estrella. Transferencia de calor por convección. Aquí, el gran movimiento de un fluido causa corrientes y remolinos que promueven la mezcla y distribución de la energía térmica. Por ejemplo, cuando sobre la flama de una estufa calentamos agua en un recipiente metálico, este empieza a calentarse desde la zona más próxima a la llama. En ese momento el agua se dilata, se vuelve menos densa y asciende a la parte superior, dejando su lugar al agua fría. De esta manera se forma una corriente en circulación en donde las masas calientes suben y las frías bajan, estableciéndose lo que se llama corriente de convección. En este caso, la transferencia de calor se produce por convección. Actividad. Vamos a necesitar una vela, un encendedor o cerillo. Enciende con cuidado la vela. Acerca lentamente tu mano y ubica los dedos a los lados de la flama por unos segundos. Luego, acerca la mano a la vela por arriba. Seguramente te percataste que el calor que sentiste en los dedos colocados a un lado de la flama fue mucho menor que el sentido cuando la mano estaba arriba de esta. El calor en el primer caso es soportable, mientras que en el segundo se debe retirar la mano rápidamente. La corriente de convección creada por la transferencia de calor provoca que el aire caliente ascienda, por ello resulta difícil mantener la mano arriba de la flama. La transferencia de calor por radiación es en la que un cuerpo caliente emite energía que puede actuar sobre otro sistema a través de ondas electromagnéticas. El Sol y las demás estrellas emiten ondas electromagnéticas de diferente longitud de onda y frecuencia. Las que llegan a la superficie terrestre corresponden al infrarrojo, la luz visible y los rayos ultravioleta. Con la vista solo podemos percibir la luz. Sin embargo, también nos llega radiación infrarroja, que es del calor que sentimos, y cierta cantidad de luz ultravioleta, que es la responsable del bronceado de la piel. El filamento de un foco, la flama de una vela y las llamas de una hoguera emiten luz visible, por eso los utilizamos para ver, pero también emiten radiación infrarroja que nos calienta, aunque no la veamos. Si alguien aproxima las manos a una fogata, en un rato se calentarán por una transferencia de calor por radiación. Los calefactores eléctricos que usan una resistencia para calentar el ambiente transfieren calor por radiación. Actividad. Vamos a necesitar una vela, un encendedor o cerillos. Enciende con cuidado la vela, acerca tus manos y ubica las palmas a los lados de la flama. Después de mantener algunos segundos las manos cerca de la flama, sentimos las manos calientes ya que ésta irradia calor en forma de radiación infrarroja, que no es posible verla, únicamente la podemos percibir. Bien, espero que hayan quedado claros los conceptos entonces. Seguimos con la siguiente diapositiva. Entramos a las unidades curriculares, o sea, el contenido ya neto de la materia. En la unidad 1 tenemos introducción a los procesos de transferencia de calor. Vamos a las propiedades térmicas de los alimentos. Como ustedes saben, toda materia, todo cuerpo, tiene sus propiedades específicas, ¿no? En cuanto a conductividad térmica, calor específico, conductibilidad, grado de enfriamiento, poder calorífico, si es un combustible. Todas esas propiedades son propias de cada tipo de materia, de cada materia prima, ya yéndose a los alimentos. ¿Ya? Entonces hablamos también de calor específico, de conductividad térmica, de difusividad térmica. Difusividad es la velocidad con la cual esa materia térmica, o sea, esa materia se enfría. ¿Ya? Tenemos también un video aquí.
hablarles sobre las propiedades térmicas de los alimentos. Para ser más específico, voy a hablarles sobre la energía térmica o calórica, la temperatura, el calor específico y una de las formas de transmisión de calor, que en este caso sería la convección. Para eso tengo preparado un pequeño experimento, pero primero vamos con la energía térmica. La energía térmica se debe al movimiento de las partículas que constituyen la materia del cuerpo. Un cuerpo a baja temperatura tendrá menos energía térmica que otro que esté a mayor temperatura. Ahora, la transferencia de energía térmica de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura se denomina calor. La temperatura. La temperatura es la medida de la energía térmica de una sustancia. Se mide con un termómetro. Las escalas más empleadas para medir esta magnitud son la escala Kelvin y la escala Celsius. 1 grado Celsius es igual a 1 grado Kelvin. La única diferencia es que el 0 en la escala Kelvin está a menos 273 grados centígrados. El calor específico es la cantidad de calor que se necesita por unidad de masa para elevar la temperatura en 1 grado Celsius de cualquier alimento. Por ende, nos ayuda a saber cuánto calor debemos dar a una sustancia para calentarlo, y se mide en grados centígrados. Ahora voy a explicar una de las formas de transferencia de calor, que en este caso sería la convección. La convección es el proceso por el que se transfiere energía térmica de un punto a otro de un fluido, líquido o gas por el movimiento del propio fluido. Al calentar, por ejemplo, agua en un recipiente, la parte del fondo se calienta antes, se hace menos densa y sube, bajando el agua de la superficie que está más fría y así se genera un proceso cíclico. En la convección se transmite energía térmica mediante el transporte de materia. Para el pequeño experimento lo que necesitaremos será un Pyrex o un recipiente que sea transparente con agua y pedazos de papel. Lo único que haremos es prender la hornilla y esperar que el Pyrex coja temperatura. Lo siguiente, pondremos los pedazos de papel en el Pyrex y esperaremos hasta que el Pyrex coge ebullición. Ahora lo que podemos observar es que los trozos moldean el movimiento del agua, generada por la transferencia de calor, en este caso la convección, donde las capas que están más abajo y en contacto con la hornilla aumentan su volumen y disminuyen su densidad, por lo cual ascienden en una columna de agua. Mientras que las capas más superficiales, frías y densas, tenderán a moverse hacia abajo. Esto genera un movimiento cíclico y eso es lo que genera la transferencia de calor, y esto en sí es la convección. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Ariana Elizalde y hoy les voy a hablar sobre las propiedades térmicas. Al oír de propiedades térmicas, ¿qué se les viene a la mente? A mí se me viene el calor. El calor es la transferencia de energía de un cuerpo de mayor temperatura a menor temperatura. Cuando ambas temperaturas se igualan, se puede decir que se detiene la transmisión de energía. El calor se mide en unidades de energía. Por lo tanto, en el sistema internacional, su unidad es el joule. Sin embargo, la unidad tradicional para medir el calor es la caloría. ¿Cómo se transfiere o se transmite el calor? La transmisión de calor siempre ocurre desde el cuerpo más caliente al más frío. Se puede dar por 3 mecanismos: conducción, convección y radiación. En la conducción se transmite energía térmica, pero no materia. Los átomos del extremo que se calienta empiezan a moverse más rápido y chocan con átomos vecinos, transmitiendo la energía térmica. Los térmicos son aquellas sustancias que se transmiten rápidamente la energía térmica de un punto a otro, por ejemplo, los metales. Aislantes térmicos son aquellas sustancias que transmiten lentamente la energía térmica de un punto a otro. Ejemplos: el vidrio, el hielo, el ladrillo rojo, que son materiales porosos o fibrosos que contienen aire en su interior. Radiación. La radiación es el proceso por el que los cuerpos emiten energía que puede propagarse por el vacío. La energía que los cuerpos emiten por este proceso se llama energía radiante. Por ejemplo, la Tierra recibe energía radiante procedente del Sol, gracias a la cual la temperatura del planeta resulta idónea para la vida. Ahora les voy a hablar sobre el método de conducción. Para demostrarlo tenemos un sartén que está muy caliente y vamos a poner hielo.
El sartén debe estar muy caliente para demostrarlo el método de cocción. Como verán, el hielo cambió su temperatura debido al calor del sartén. Ahora vemos que la temperatura del sartén cambió a una más baja por el hielo. Ahora vamos a ver por el método de radiación. Prendemos una vela y la ponemos en un cartón. Luego ponemos un hielo arriba del cartón y veremos cómo se va derritiendo. Eso significa que los objetos no deben estar juntos para obtener energía, sino que igual al estar separados por algo se puede obtener calor. Bien, son videos bastante sencillos de pruebas y experimentos que la podemos hacer en cualquier parte, lugar de nuestro hogar. Pues ya vemos las tres formas de conducir calor, ¿no? En la unidad 2 hablamos del balance de la materia y la energía. 2.1, balance de materia. Ya habíamos hablado de que la materia en el universo solo se transfiere y la energía también. No se crea ni se destruye. No podemos crear materia y energía de la nada. ¿Correcto? Entonces, aquí vemos cómo en una reacción, por ejemplo, en una reacción, unos átomos y moléculas pasan a tener otra forma, a formar otros compuestos, pero se mantiene lógicamente la cantidad de átomos y moléculas. Por ejemplo, aquí tenemos vamos a identificarlos por colores, ¿no? 4 átomos de oxígeno, 2 por 2, son 4 átomos de oxígeno, 1, 2, 3, 4, se mantienen, ¿no? Son 4 átomos de hidrógeno, H4, 1, 2, 3, 4. Acá también se mantiene, 1, 2, 3, 4. Acá forman 2 moléculas de agua. ¿Ya? Y un átomo de carbono, que es el que está aquí en medio, color gris. El átomo de carbono se mantiene, ¿ya? Y forma con el oxígeno, ¿qué forma? Dióxido de carbono, ¿cierto? Dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, el balance de la materia y el balance de la energía son una realidad irrefutable, una ley de la física. La ley de conservación tiene que ver con la conservación de la materia y también de la energía. Balance total de todas estas variables de materia y energía y el balance de los componentes en una mezcla, ¿ya? Con que intentando convertir ese pedazo de plomo en oro, ¿eh? Oye, ¿no es colorante para comida? Queridos Timmy Moby, ¿qué es la ley de la conservación de la masa? ¿Y qué pasa si la rompo? Los amo, Rosa María. Gracias. De hecho, no se puede romper la ley de la conservación de la masa o ley de la conservación de la materia. No es ese tipo de ley. En la ciencia, una ley es una generalización acerca de cómo funciona el universo físico.
La ley de la conservación de la masa básicamente dice que las sustancias no se crean ni se destruyen, solo se transforman. O en el lenguaje de la química, la masa de los reactivos en una reacción química es siempre igual a la masa de los productos. Me gusta la idea. Vamos a ver algunos de estos conceptos. Primero, la masa es la cantidad de materia que tiene una sustancia. Esta permanece constante, sin importar el lugar donde te encuentres, a diferencia del peso, que cambia dependiendo del valor de la gravedad. Por lo tanto, puedes pesar diferente, digamos, en la Tierra y en la Luna, pero tu masa siempre será la misma. ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora vamos al siguiente concepto. Una reacción química es cuando dos o más moléculas interactúan para formar diferentes moléculas. Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno reaccionan para formar monóxido de dihidrógeno o agua. En esta reacción, el hidrógeno y el oxígeno son los reactivos, las sustancias que se encuentran al inicio de la reacción química. Y el agua es el producto, o la sustancia que se encuentra al final de la reacción. La ley de la conservación de la masa dice que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos. Bueno, ya sé que parece un poco obvio. Las cosas no pueden solamente desaparecer o aparecer de la nada. Y antes de que la ley se escribiera, la gente la había propuesto siglos atrás. Probablemente la primera persona en proponer la ley de manera científica fue Mikhail Lomonosov en Rusia, alrededor de 1748. Pero su trabajo no fue conocido fuera de Rusia hasta mucho después. En la década de 1780, un científico francés llamado Antoine Lavoisier describió con mayor precisión cómo funciona la ley, así que generalmente se le conoce como el descubridor. Sí, esta ley es muy útil. Si solo conoces una parte de la masa de los químicos en una reacción, puedes usar la ley de la conservación de la materia para deducir el resto. Digamos que tienes 4 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno. Sumando las masas de los reactivos, puedes darte cuenta de que la masa del producto es de 36 gramos de agua. También puedes hacer la misma operación al revés. Por ejemplo, el óxido de potasio combinado con agua forma el hidróxido de potasio. Digamos que tienes 18 gramos de agua. ¿Cuánto óxido de potasio necesitas para obtener 112 gramos de hidróxido de potasio? Correcto. Necesitas 94 gramos de óxido de potasio. Exacto. No utilizaste suficiente colorante. Necesitas 250 gramos de colorante azul para convertir el plomo en oro. Ajá, caíste. Era broma. Bueno, son bastante amigables los videos que tienen que ver con esta explicación de la conservación de la masa. Aquí se viene lo bueno, introducción a la psicometría. ¿Ya? La psicometría es la manera exacta de medir la temperatura, la humedad del agua más que todo, las características físicas del agua. ¿Ya? Vemos las propiedades del aire. Como principal parámetro vamos a ver su humedad, vamos a ver la actividad del agua, vamos a ver la tabla psicométrica. Tenemos aquí esta presentación. Hola compañeros, hoy les vamos a hablar sobre la carta psicométrica. El grupo está conformado por Douglas Jiménez, Ana María Trujillo y Ramiro Páez. La psicometría
Es la ciencia que involucra las propiedades termodinámicas del aire húmedo y el efecto de la humedad atmosférica sobre los materiales. Se puede definir en general como la medición del contenido de humedad en el aire. Tenemos en cuenta las siguientes propiedades psicométricas: la temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, humedad relativa, volumen específico, temperatura de punto de rocío, humedad específica y calor total o entalpía. El objetivo es comprender la interrelación de las variables ciclométricas y cómo se representan en el diagrama ciclométrico. La composición del aire es la siguiente. Aire húmedo. Está constituido por una mezcla de aire seco y de vapor de agua. El aire seco es una mezcla de varios gases, siendo la composición general la siguiente: 21% de oxígeno, un 1% de otros gases y un 78% de nitrógeno. El aire tiene una capacidad de retener una cantidad variable de vapor de agua en relación con su temperatura. A menor temperatura, menor cantidad de vapor. Y a mayor temperatura, mayor cantidad de vapor de agua y de presión atmosférica es directamente proporcional. El diagrama ciclométrico es el elemento imprescindible para poder relacionar las distintas magnitudes y los procesos que intervienen en el acondicionamiento, en este caso la climatización del aire. Una de las propiedades es la temperatura de bulbo seco. Es la verdadera temperatura del aire húmedo y con frecuencia se le denomina solo temperatura del aire, que es marcada por lo generalmente con un termómetro común en grados. Se extiende verticalmente desde parte baja hasta parte alta de la tabla y aumenta la temperatura de izquierda a derecha. La temperatura de bulbo húmedo se obtiene mediante el uso de un termómetro dotado de una mecha en uno de sus extremos empapada de agua destilada. La medición de un termómetro de bulbo húmedo se tiene en cuenta la humedad del aire cuya temperatura se mide, por lo que refleja todo el calor contenido en el aire. Como podemos observar en la gráfica, es la línea inclinada. El ciclómetro es un aparato utilizado en meteorología para medir la humedad relativa al contenido de vapor de agua en el aire, siendo un tipo particular de higrómetro cuyo fin es proporcionar la lectura directa, pero solo aproximada, de la humedad relativa del aire. El ciclómetro mucho más preciso requiere el cálculo de humedad relativa a partir de la lectura de dos temperaturas: la de un termómetro expuesto al aire ambiente y la de un segundo termómetro cuyo bulbo se mantiene permanentemente húmedo. Esto se determina mediante tablas de doble entrada y gráficas isométricas para una máxima precisión. También se debe tener en cuenta en los cálculos la presión atmosférica del aire. Punto de rocío. Es la temperatura a la que empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire, produciendo rocío o niebla. Puede calcularse directamente con los datos de temperatura y humedad relativa existentes en el momento dado. En la gráfica lo podemos determinar por las líneas horizontales que aumentan de la parte inferior a la superior, teniendo en cuenta o teniendo relación con la temperatura del bulbo húmedo. La humedad absoluta, o también llamada contenido de humedad, es el peso de vapor de agua en gramos por kilogramo de aire seco, o bien gramos por libra. La humedad absoluta se refiere a la cantidad de humedad en peso que se requiere para saturar un kilogramo de aire seco, a una temperatura de saturación con punto de rocío determinado. Como lo observamos en la gráfica, es la línea horizontal que aumenta de la parte inferior a la superior en una escala de 5. La humedad relativa es un término utilizado para expresar la cantidad de humedad en una muestra dada de aire, en comparación con la cantidad de humedad que el aire tendría. Se puede concluir como la relación entre la presión parcial de vapor y la presión de vapor del líquido de la temperatura del aire. En la representación gráfica se muestra una curva de porcentajes, de su mínima expresión de 10% a su máxima expresión 100%. Entalpía. La entalpía es la cantidad de energía de un sistema termodinámico y que éste puede intercambiar con su entorno. La entalpía de la mezcla de aire seco y vapor de agua es la energía del aire húmedo por unidad de masa de aire seco. Es la suma de calor sensible de una masa de gas. El volumen específico del aire se define como el volumen que ocupa la mezcla de aire seco y vapor de agua por unidad de masa del aire seco. La masa específica del aire húmedo no es igual al recíproco de su volumen específico. La masa específica del aire húmedo es la relación de la masa total de la mezcla
y el volumen que ocupa ella. El calor específico es la energía necesaria para aumentar 1 grado centígrado de temperatura de un aire húmedo por kilogramo de aire seco. Las propiedades específicas están referidas al aire seco. Y la presión de vapor es la presión parcial que ejercen las moléculas de vapor de agua presentes en el aire húmedo. Por medio de este ejemplo, lo que buscamos es explicar cómo interpretar una tabla psicométrica. Teniendo en cuenta una temperatura de bulbo seco de 32 grados centígrados y una temperatura de bulbo húmedo de 17 grados centígrados. Nos vamos en el eje inferior, en el eje horizontal, ubicamos la temperatura de 32 grados centígrados y realizamos una línea recta hacia la parte superior para determinar la temperatura de bulbo seco. Para determinar la temperatura de bulbo húmedo, que en este caso es de 17 grados centígrados, está diagonalmente. Entonces ubicamos la temperatura de 17 grados centígrados, realizamos una línea y donde se intercepte o corte con la línea de bulbo seco, ese va a ser nuestro punto de referencia. Ya teniendo nuestro punto de referencia, ahí vamos a obtener todas las demás variables que para nuestro caso sería temperatura de rocío, humedad absoluta, entalpía y humedad relativa. Para determinar la temperatura de rocío, entonces trazamos una línea recta sobre el eje de la X hacia el lado negativo hasta donde intercepte con la siguiente curva. En este caso va dividido de 5 en 5 y para nuestro ejercicio nuestra temperatura de rocío o punto de rocío va a ser de 6. Ya determinando este punto, entonces nos devolvemos a nuestro punto de referencia para ubicar la humedad absoluta. Entonces hacemos exactamente lo mismo sobre el eje de las X, pero hacia el lado positivo, hasta donde corte con la siguiente prolongación, que para nuestro caso va a ser de 6. Esa va a ser nuestra humedad absoluta. Ya teniendo estas dos, vamos a nuestro punto de referencia para ubicar nuestra entalpía. La entalpía se realiza de igual manera con una línea recta, de tal manera como hicimos para obtener la temperatura de bulbo húmedo. Entonces vamos diagonalmente, donde ubicamos la temperatura de bulbo húmedo y prolongamos nuestra línea hasta donde corte con el siguiente eje. Para este caso, nuestra entalpía será de 48 y se representa en kilojulios sobre kilogramos de aire. Luego, para determinar nuestra humedad absoluta o nuestra humedad relativa, volvemos hasta nuestro punto de referencia y ubicamos donde vamos a determinar nuestra humedad relativa. En este caso, la humedad relativa va de 10 en 10 en porcentaje. Precisamente nuestro punto de referencia corta en el 20%. Para este caso ya es exactamente 20% de nuestra humedad relativa. Para la interpretación de la carta psicométrica se realiza de la siguiente manera, como se explicaba en el ejercicio anteriormente. Entonces, para ubicar la temperatura de bulbo seco, se va hacia la parte inferior del eje horizontal y con una línea recta hacia la parte superior se ubica la temperatura de bulbo seco. Para ubicar la temperatura de bulbo húmedo, nos vamos hacia este eje, ubicando la temperatura de bulbo húmedo en esta parte y generando una prolongación hasta el punto de intersección con la temperatura de bulbo seco. Para determinar la humedad relativa, entonces vamos a esta escala donde va dividida de 10 en 10. Para este caso, nuestra humedad relativa es del 60%. Luego de eso, para ubicar nuestra temperatura de rocío, nos vamos hacia nuestro punto de referencia con una línea recta prolongada hacia el eje X, parte negativa, hasta donde intercepte con la siguiente escala. Para este caso es de 20. Luego, para determinar nuestra humedad específica, igualmente vamos hasta nuestro punto de referencia y con una línea recta prolongada hacia el eje X, parte positiva, hasta donde corte con el siguiente eje, que para este caso es de 15. Y por último, para determinar nuestra entalpía,
se realiza de igual manera. Entonces nos volvemos hasta nuestro punto de referencia y igual como si hubiéramos a determinar la humedad de bulbo húmedo, hacia esta línea la prolongamos hasta donde corte con el siguiente eje, que para nuestro ejercicio sería de 69 y se representa en kilojulios sobre kilogramos de aire. Muchas gracias por la atención prestada. Los integrantes fueron Ramiro Páez, Ana María Trujillo y quien les habla, Douglas Jiménez. Gracias. Próximo video. Hola, Bien, ahí vimos entonces la lectura de la tabla psicométrica con las diferentes variables y parámetros que se manejan en la medición del aire, de la humedad del aire básicamente. Vimos algunos elementos nuevos, como son humedad, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, humedad relativa, humedad absoluta, temperatura de punto de rocío, humedad específica, entalpía. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en la unidad 3. Unidad 4, hablamos de mecanismos de transferencia de calor, que ya lo vimos, que son conducción, convección y radiación. ¿Ya? Aquí estamos dentro de una determinada construcción, ¿no? Digamos una casa, un hogar, donde hay un radiador. También tenemos video acerca de esto. Tiene problema Yomira en ingresar y Marta ni siquiera se ha presentado el día de hoy. Ingeniero, una consulta. Consideremos dos objetos o regiones que se encuentran. Diga. Lo que es las materias que usted nos va a dar, ¿son las mismas o son diferentes? Mecánica de fluidos y transferencia de calor. Diferente. Lo que pasa es que ya nos tocaba mecánica de fluidos. Yo tengo el horario a las 10. Ah, no, sí lo voy a hacer. Esa hora la voy a tomar como transferencia de calor. Y mañana vemos todo mecánica de fluidos. Ok. Las horas de hoy, a las 12:15, las tutorías no van a poder ser porque tengo cita en Solca. Me estoy haciendo mis radioterapias a las 12 en punto de la mañana. Entonces tengo que irme a 11:30, hasta las 2 de la tarde más o menos. Por esta semana el horario está así. No sé qué vaya a pasar para la próxima semana. Ya, pero eso ya lo conversé yo con la coordinadora. Correcto. Hoy lo vamos a ver. No es productivo tener una hora de una materia y otra hora de otra materia. Entonces vamos a tener que hacerlo así. Encuentran a diferentes temperaturas. Pueden contener sustancias distintas o pueden ser zonas distintas de una misma sustancia. Supongamos que esta es la región o cuerpo a mayor temperatura, es decir, el objeto caliente. Este otro es el cuerpo frío. La mayor agitación térmica del cuerpo caliente hace que fluya calor desde él hacia el otro. Este fenómeno recibe el nombre de transmisión de calor y tiende a reducir y en último término a anular la diferencia de temperaturas. La ley básica que rige la transmisión de calor es bien conocida desde hace 2 siglos. Establece que el calor que fluye entre ambos objetos es proporcional al tiempo durante el cual se mantienen en contacto. Cuanto más tiempo mantengamos los cuerpos en contacto, más calor fluirá entre ambos. A la superficie de separación entre objetos. Atención, en el diagrama se representa como una línea, pero en realidad es una superficie. Y a la diferencia de temperaturas. La constante de proporcionalidad global recibe el nombre de coeficiente de transmisión del calor. Determinar su valor es sencillo en algunas ocasiones y sumamente difícil en otras. En cualquier caso, valores elevados de H implican que el calor se transfiere fácilmente del cuerpo caliente al frío. Valores bajos significan que el calor fluye con dificultad. La proporcionalidad con el tiempo hace que normalmente tenga más sentido ocuparse de la cantidad de calor por unidad de tiempo, es decir, de la potencia transferida. En el sistema internacional la potencia se mide en vatios, la superficie en metros cuadrados
y las temperaturas en Kelvin. Por tanto, el coeficiente de transmisión H se mide en vatios por metro cuadrado y Kelvin. Tradicionalmente se distinguen tres mecanismos básicos de transmisión del calor: conducción, convección y radiación. Los analizaremos por separado, aunque la mayor parte de los fenómenos naturales en los que hay transferencia de calor mezclan dos de estos mecanismos o los tres. La forma clásica de formular la conducción consiste en considerar dos recintos o ambientes a temperaturas diferentes, separados por una pared, sólida o no, plana o curva. En estas condiciones decimos que fluye calor por conducción desde el recinto caliente hacia el frío, atravesando la pared. Puede ser el caso del calor que fluye a través de la base de una cacerola puesta al fuego, o el que fluye entre el interior y el exterior de una vivienda a través de las paredes de ésta, o el que se transfiere entre el cuerpo de una persona y el ambiente exterior a través de su ropa. Un rasgo característico de la conducción es que el calor atraviesa la pared sin necesidad de que haya movimiento macroscópico de materia en esta. No lo hay en la base de la cacerola durante la transferencia de calor, ni tampoco en la pared que separa la vivienda de su exterior, ni las fibras que constituyen la ropa tienen por qué moverse cuando fluye calor a través de ellas. En todos estos casos, la potencia transferida se atiene a la ley general, pero además, el coeficiente de transmisión de calor admite una expresión simple. Para empezar, ocurre que es inversamente proporcional al grosor de la pared. Es muy razonable. Paredes gruesas dificultan el flujo de calor a través de ellas y paredes finas lo facilitan. Y en segundo lugar, es directamente proporcional a un parámetro propio del material con que está hecha la pared: su conductividad térmica. Como H se mide en estas unidades y D se mide en metros, la conductividad térmica se mide en vatios por metro y Kelvin. La conductividad térmica nos permite catalogar los materiales como buenos o malos conductores de calor, según que posean alta o baja conductividad térmica. Los límites que aparecen en la tabla son puramente orientativos. En cada caso, la conductividad de una pared se elige de acuerdo con su propósito. En el caso de la cacerola se elige un metal, un material de alta conductividad que permita transferir cómodamente calor hacia el contenido del recipiente. En los otros dos ejemplos, la transferencia de calor se suele considerar como una pérdida de energía y conviene limitarla con paredes gruesas y de baja conductividad. El mecanismo de convección es propio de los fluidos, es decir, líquidos o gases. Un ejemplo que nos proporciona las primeras claves del fenómeno lo constituyen los no muy felizmente llamados radiadores, que calientan nuestras viviendas. Las masas de aire próximas al radiador se calientan por contacto con él. Puesto que el aire caliente es menos denso que el aire frío, dichas masas tienden a ascender y se establece una circulación de aire que, de modo muy simplificado, tiene la trayectoria que se ve en pantalla. A medida que el aire caliente visita zonas relativamente frías, les cede calor, con lo que su propia temperatura decrece, su densidad aumenta y acaba descendiendo. El recorrido completo de las masas de aire constituye lo que se denomina corriente de convección. Como muestra este primer ejemplo, la esencia de la convección es que la transmisión de calor, a diferencia de lo que ocurría con la conducción, existe gracias al movimiento macroscópico de materia. Por otra parte, este ejemplo constituye un caso de convección natural, porque las masas de aire ascienden espontáneamente debido a su menor densidad. Volvamos ahora al caso del recipiente puesto al fuego. La conducción permite el paso de calor a través de la base del recipiente, pero solo calienta eficientemente las zonas de líquido más próximas a la base, porque la conductividad de los líquidos es baja. Sin embargo, este calentamiento local desencadena corrientes de convección que reparten el calor por todo el líquido. De nuevo, este es un ejemplo de convección natural, porque el líquido caliente asciende espontáneamente
debido a su menor densidad, y vuelve a descender también espontáneamente cuando se enfría. Volvamos al ejemplo de la vivienda. El calor que el radiador distribuye por la estancia procede habitualmente de la combustión en una caldera. Una bomba incorporada a esta impulsa agua caliente a través de un circuito que llega a todos los radiadores de la vivienda. Ahora el fluido que transporta el calor es el agua. Se habla en este caso de convección forzada, porque el movimiento del fluido no es espontáneo, sino inducido artificialmente por la bomba. Y si conectamos un calefactor, el calor generado por la resistencia eléctrica que hay en su interior es transportado al exterior por un ventilador incorporado al aparato. Este es otro ejemplo de convección forzada. El fluido que transporta el calor es aire y el agente impulsor es el ventilador. Lejos de la rejilla del calefactor, no obstante, se establecen corrientes adicionales, en las que la convección natural es el mecanismo dominante. Podemos formular matemáticamente la transferencia por convección considerando un fluido a temperatura TF en contacto con otro cuerpo, generalmente sólido, a temperatura TC. El calor y la potencia transferidos entre el cuerpo y el fluido se atienen a las ecuaciones generales que dimos antes. Sin embargo, la utilidad de estas ecuaciones suele ser limitada porque en la convección rara vez es posible obtener expresiones simples para el coeficiente de transmisión de calor H. Todos los cuerpos, por el solo hecho de encontrarse a una temperatura dada, emiten energía en todas direcciones en forma de ondas electromagnéticas. Este fenómeno se conoce como emisión térmica, radiación térmica o simplemente radiación. Las ondas emitidas por los cuerpos a temperatura ambiente son invisibles para nuestros ojos, pero a mayores temperaturas, como la de este hierro candente, son visibles. La potencia emitida es proporcional a la superficie del objeto emisor y a la cuarta potencia de su temperatura absoluta. Esto significa, por ejemplo, que al duplicar la temperatura en Kelvin de un objeto, la energía que emite por unidad de tiempo se multiplica por 16. De la constante de proporcionalidad solo diremos aquí que depende de las propiedades ópticas de la superficie del cuerpo. Parte de la radiación térmica emitida por un objeto puede alcanzar a otros objetos de menor temperatura y provocar en estos los mismos efectos que cualquier otro tipo de aporte de calor, por ejemplo, incrementar su temperatura. La energía recibida por el objeto frío por unidad de tiempo se puede escribir al menos aproximadamente con arreglo a la expresión general. Sin embargo, la superficie y el coeficiente de transmisión de calor por radiación requieren un cálculo cuidadoso que no estamos en condiciones de detallar aquí. Los objetos calentados por radiación no tienen por qué estar próximos al objeto emisor, y ni siquiera tiene por qué haber un medio material entre ambos. Por ejemplo, la luz solar es radiación térmica y alcanza la Tierra tras atravesar millones de kilómetros de espacio vacío. Bien, como última unidad, vamos a ver la aplicación de la transferencia de calor. Vamos a conocer diferentes tipos de intercambiadores de calor, secadores, evaporadores y refrigeradores. Aquí tenemos gráficos nosotros de dos importantes sistemas de intercambiador de calor, como es un caldero pirotubular. Es muy utilizado en empresas especialmente alimenticias. Esta máquina genera vapor, ¿no? Genera vapor a base o a partir de agua, consume agua, lógicamente agua tratada. No es el agua dura o potable que nosotros sacamos de la llave, sino que mediante químicos esa agua es ablandada para que los sólidos no afecten al proceso, no afecten a las tuberías que están aquí. No es más que un cilindro con tuberías tejidas en su interior a lo largo, longitudinalmente. Por dentro de las tuberías viaja temperatura, ¿no? Viaja llama a gran temperatura, ¿ya? La llama viene por aquí y la llama sigue este camino así, ¿no? Este camino en zigzag hasta que asciende, ¿ya? Entonces el agua ingresa
y al tocar la tubería caliente el agua se evapora y sale por aquí el vapor. Correcto, ¿ya? En este proceso el agua tiene que estar, se dice al agua que ya se le puso los químicos, se le llama agua blanda o agua tratada. Al agua potable normal, que tiene sólidos, dígase magnesio, potasio, o sea, sólidos diluidos, al agua normal se le llama agua dura, pero al agua tratada ya con los químicos y apta para calderos se le llama agua blanda. Entonces, este vapor ya sale sin sólidos. Ya es un vapor ya utilizable en la industria por medio de tuberías. Eso es principalmente el funcionamiento de un caldero. Y acá tenemos nosotros otro sistema importante que es un sistema cerrado termodinámico, ¿ya? En el cual lo mismo, ¿no? Es un proceso repetitivo de calentamiento y enfriamiento de agua. ¿Ya? Aquí aplicamos energía en manera de, ¿qué tipo de energía aplicamos aquí? Sería por radiación. Sería por conducción o por convección. ¿Qué dicen? Estamos aplicando energía en forma de calor. ¿Por qué medio lo estamos aplicando? Por convención. Conducción. Conducción, sería. Conducción. Por conducción, o sea, ¿tiene contacto la temperatura con las tuberías o no? Sí. A ver, no. A ver. No, creo que sería radiación, porque no tiene contacto directo con las tuberías. Ya. Un poco de conducción y radiación mezcladas, ¿no? ¿Ya? Depende. Si es que subimos la llama y las llamas suben a tocar las tuberías, bueno, se trataría de conducción, pero si las llamas permanecen así bajas, sería por radiación, ya que no tiene contacto directo. ¿Ya? En todo caso, el agua que pasa por aquí es calentada. Miren cómo viaja el agua en un sistema cerrado. ¿Ya? Viaja por aquí agua fría, ingresa a las tuberías, se va calentando poco a poco. ¿Ya? Se va calentando poco a poco. Aquí sale caliente, ingresa al radiador. ¿El radiador qué hace? Enfriar el agua, ¿cierto? La separa en paneles y por el medio de esos paneles intercaladamente circula aire. Ese aire es el que enfría el agua y vuelve a ponerla a su estado inicial. ¿Ya? ¿Correcto? Esta es la entrada de agua. Esta es la entrada de agua donde también se produce vapor y acá sale la línea de condensado. ¿Ya? Aquí el agua se evapora en las tuberías. Aquí está el agua caliente y aquí se condensa. O sea, por enfriamiento gotea, ¿no? El vapor cuando se condensa o se enfría se transforma en líquido de nuevo. ¿Ya? Esos son dos sistemas muy conocidos de intercambiadores de calor. Estos son los principios fundamentales en los que se basa el funcionamiento de secadores, evaporadores y refrigeradores. Bien, chicos, necesito entonces de ustedes, esta ha sido la presentación de... aquí hay un video más. Drenaje efectivo del condensado en intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor a vapor constituyen una de las formas más comunes de obtener energía a partir de vapor. No obstante, suelen aparecer con demasiada frecuencia ciertos problemas en usuarios tales como refinerías, industrias de procesado u hospitales.
Estos consisten en ruido o deterioro debido a golpes de ariete, control fluctuante de temperatura o reducción de consumo. Además, algunos componentes internos pueden deteriorarse a causa de la corrosión y además las conducciones pueden helarse durante periodos de paro. Todos estos problemas pueden causar graves percances económicos en forma de costos de mantenimiento adicionales y pérdida de productividad. La principal causa de estos problemas, en la mayoría de los casos, es el drenaje ineficiente del condensado en el intercambiador de calor. Revisemos el proceso de transferencia de calor. En muchos procesos de transferencia de calor, el calor fluye desde un medio caliente para elevar la temperatura de un producto más frío. Con frecuencia se usa vapor como el medio principal de calentamiento debido a sus excelentes propiedades como portador de calor. A medida que el vapor cede su calor al producto, condensa formando gotas de agua sobre la superficie donde tiene lugar la transferencia. A menos que el condensado sea drenado de forma efectiva, constituirá una barrera a la transferencia de calor. En la forma más simple de intercambiador de calor, el tubo y carcasa, el vapor pasa a través del tubo incrementando la temperatura del producto. A medida que el condensado se forma en el interior de la superficie del tubo, drena hacia el purgador, que permite que éste pase mientras que impide que el vapor escape. En una ampliación industrial típica, el condensado drena desde los purgadores hacia las líneas de retorno del condensado. Estas líneas llevan el condensado hacia el tanque de alimentación de la caldera. En muchos casos, el tamaño de las líneas de retorno constituye un problema. Cuando disminuye la presión en el condensado, se forma revaporizado, que debido al volumen mucho mayor que ocupa respecto del condensado, incrementa la presión de este en las líneas de retorno. Por lo tanto, con mucha frecuencia, los purgadores deben efectuar una descarga con presiones muy elevadas. Pueden añadirse otras líneas de retorno de condensado a un sistema ya dimensionado al límite. Ello solo hace que empeorar las cosas, particularmente si las líneas de retorno del condensado añadidas proceden de una planta a mayor presión. Entonces, la mayor presión de la línea de retorno de condensado puede impedir que el condensado descargue desde los purgadores de las unidades a baja presión. En ese caso, las unidades a baja presión se llenan de condensado. Otra fuente común de contrapresión la constituye el uso de una línea de retorno de condensado elevada. En algunos sistemas, la presión del vapor en los calentadores viene gobernada por válvulas de control de temperatura. Cuando tiene lugar la inundación, la temperatura secundaria cae, de forma que estos controles reabren aún más. La presión del vapor aumenta y descarga el condensado, pero deja el calentador lleno de vapor a una presión mayor de la necesaria para mantener la temperatura del producto. Se detecta un incremento en la temperatura del producto y la válvula del vapor se cierra. La presión del vapor cae y la inundación empieza de nuevo. Este ciclo es un problema frecuente, atribuyéndose con demasiada frecuencia a fallos de los controles o a los purgadores, cuando la causa real es la inundación por agua total o parcial, debido a que la presión de retorno es mayor que la presión del vapor. Para evitar este problema, los purgadores que drenan los intercambiadores de calor a baja presión suelen situarse con frecuencia, de modo que descargan por gravedad hacia un receptor de purga. El condensado, que está ahora a presión atmosférica, cae hasta una bomba accionada por vapor que lo descarga hacia el sistema de retorno. Este procedimiento aligera el problema de inundación, pero no lo soluciona completamente. Analicemos de nuevo el sistema en el que el suministro de vapor al intercambiador de calor depende de un control de temperatura. Cuando se produce una disminución de la demanda, la válvula de admisión de vapor es cerrada por el control de temperatura. Ello da lugar a una caída de presión en el intercambiador de calor. Si este se encuentra funcionando por debajo de las condiciones de plena carga, puede ocurrir que la presión del vapor caiga por debajo de la presión de retorno, o incluso, si no se instala un rompedor de vacío, por debajo de la presión atmosférica. El condensado no puede fluir desde baja hacia alta presión. Este fenómeno puede comprobarse en el equipamiento especial para pruebas en las instalaciones de formación de Spirax-Sarco en Cheltenham. Esta sección de la instalación incorpora todos los componentes del tipo de sistema que hemos estado analizando.
Un intercambiador de calor de placas es alimentado con vapor para calentar el fluido secundario, en este caso agua. Un control de temperatura detecta la temperatura del flujo saliente secundario y regula el flujo de vapor. El condensado es drenado del intercambiador mediante un purgador de flotador, mientras que los manómetros nos permiten conocer la presión en el purgador y en la admisión y salida del intercambiador de calor. Puede verse la descarga desde el purgador, y un sensor de nivel situado frente a este permite conocer cualquier retorno del condensado hacia el intercambiador de calor. La instalación funciona con un flujo de agua de unos 3.000 litros por hora y una temperatura de salida a 50 grados centígrados. Entonces la presión permite una corriente positiva en el purgador y el condensado descarga normalmente sin retorno visible. Comprobemos qué ocurre cuando disminuimos el flujo secundario de agua y por tanto reducimos la demanda sobre el intercambiador de calor. La válvula de control de temperatura estrangula el flujo de vapor y como resultado la presión del vapor cae por debajo de la atmosférica en el purgador. El condensado ya no es descargado y remonta por las tuberías hacia la salida del intercambiador de calor. Eventualmente puede empezar a inundar el mismo intercambiador. Describimos esta secuencia de sucesos diciendo que el sistema se ha interrumpido. El retorno del condensado hacia el intercambiador de calor causa los problemas mencionados anteriormente: ruido, control fluctuante de temperatura, daños debidos a golpes de ariete o corrosión y menor rendimiento. Por lo tanto, ¿cómo podemos detener la inundación? Cuando la presión en el intercambiador de calor es demasiado baja para forzar la salida del condensado, parece que necesitemos encontrar otro método para empujarlo hacia la línea de retorno del condensado. Hemos visto que en instalaciones sencillas, el condensado puede drenarse por gravedad hacia un receptor de purga para bombearse luego al exterior. Se usa una bomba automática de condensado accionada por vapor con este motivo. Bien, una redisposición simple, pero muy efectiva de la bomba y de los purgadores permite eliminar el condensado del calentador bajo todas las condiciones de carga. Debe tenerse en cuenta que el receptor y la bomba se encuentran ahora bajo la misma presión que el intercambiador de calor. El condensado que abandona el intercambiador de calor cae a través de una vía de comunicación hacia un pequeño receptor colector, normalmente una tubería de corta longitud sobredimensionada. Desde este receptor cae luego hacia la bomba. El aire o vapor que ya se encuentran en la bomba son desplazados a través del escape abierto y la línea de equilibrio hacia el receptor. Con este nuevo sistema de drenaje cerrado, es necesario el uso de una purga termoestática de aire en el receptor para permitir la descarga de los gases no condensables. La bomba de condensado automática debe considerarse como un receptor alternativo con un mecanismo interno de flotador. Este mecanismo abre y cierra las válvulas de admisión y escape para presurizar con vapor o gas. Normalmente, bajo condiciones de carga elevada, la presión de vapor en el sistema es suficiente para descargar el condensado a través del purgador. Solo una pequeña porción del condensado se encontrará en el fondo del cuerpo de la bomba. Pero bajo cargas menores, cuando no existe suficiente presión para descargar el condensado a través del purgador, la bomba se llena hasta que su mecanismo dispara, cerrando las válvulas de escape y abriendo la válvula de vapor. Este proceso presuriza el contenido de la bomba hasta que fluye a través de la válvula abierta del purgador. El condensado ya no puede retornar hacia el calentador, que permanece completamente drenado, incluso cuando trabaja bajo condiciones de vacío. Esto puede comprobarse en las instalaciones de prueba. En esta, la línea directa del drenaje hacia el purgador ha sido cerrada y el condensado es conducido ahora desde el intercambiador de calor hacia la nueva combinación formada por la bomba de condensado automática y el purgador. Aquí se encuentra el receptor y la bomba que es venteada a él. El purgador está aguas abajo de la bomba, junto a la salida del condensado de retorno. Se ha adaptado también al receptor una purga termostática de aire que permite la descarga de los gases no condensables del sistema. Al igual que anteriormente, el medidor de nivel nos permite conocer cualquier condensado que retorna. Se ha instalado también un visor en la bomba, de modo que puede verse cuando está llenando y descargando. El sistema funciona bajo las mismas condiciones que antes. Bajo condiciones de carga elevada, la presión es suficiente para descargar el condensado a través del purgador de modo normal. La bomba permanece inactiva.
Pero cuando se reduce la carga y las presiones disminuyen, en vez de retornar hacia el intercambiador de calor, tal como sucedía anteriormente, el condensado empieza a llenar la bomba. Cuando el nivel de condensado es suficientemente elevado, el mecanismo de la bomba dispara. El medidor de la presión en la salida indica inmediatamente un incremento de presión y el condensado descarga a través del purgador hacia el drenaje. Durante la descarga de la bomba, el condensado fluye hacia la tubería de entrada a la bomba. Por este motivo, siempre recomendamos la instalación de un pequeño receptor. Este recoge el condensado y asegura que el intercambiador de calor no se inunda nunca. Cuando la bomba ya ha descargado, la válvula de escape se abre y cualquier condensado que hubiera retornado fluye libremente hacia la bomba. Aquí, el sistema funciona bajo condiciones de vacío mientras el condensado es eliminado. Por lo tanto, hemos visto que bajo condiciones de fuerte carga, el intercambiador de calor se mantiene libre de condensado simplemente debido a que existe suficiente presión en el purgador. Cuando la carga se reduce, la presión en el purgador cae y el flujo de condensado se detiene. Pero la adaptación de una bomba automática de condensado accionada por vapor al circuito nos permite asegurar que el condensado es eliminado completamente, incluso bajo las condiciones de presión reducida ya comentadas. El purgador instalado en serie es, no obstante, necesario para el caso de presiones más elevadas. La combinación de bomba-purgador de Spirax-Sarco ha sido utilizada en algunos países durante bastantes años, habiendo demostrado con éxito su capacidad de drenar completamente el condensado en intercambiadores de calor. Daños mecánicos, corrosión, pérdida de productividad, disminución de la capacidad del sistema debido a ruido y o calentamiento insuficiente. Estos problemas, cuyo coste es elevado, pueden atribuirse al drenaje ineficiente en los intercambiadores de calor. Los operarios de planta que han sufrido anteriormente estos problemas atestiguan los beneficios de la aplicación de la tecnología Spirax-Sarco y de la instalación del sistema combinado de drenaje bomba y purgador. Los ingenieros de Spirax-Sarco están siempre disponibles para trabajar con usted y aconsejarle sobre el modo más efectivo de actualizar su sistema de drenaje. Para el drenaje efectivo del condensado en intercambiadores de calor, contacte con Spirax-Sarco. Bien, entonces, chicos, ¿cómo van? Bien. ¿Cómo van? Bien, ya eso es una parte de intercambiadores de calor ya desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? Ya es bastante avanzado. No vamos a llegar a tanto a analizar numéricamente todo lo que se dio ahí, pero sí todo el procedimiento tenerlo claro, ¿no? ¿Cuáles los fundamentos básicos del funcionamiento? Necesito que prendan sus cámaras ya para finalizar la clase y en quedarnos pendientes para... Yo ya tengo todos sus datos, sus nombres completos. Me hacen el favor de al WhatsApp confirmarme sus correos. Falta Ariana y Dani. Sí, ese es mi correo. ¿Qué te pasa, Graciela? Ariana, tu cámara. No me pasa nada. Se escucha clase sentado, Graciela. Me duele un poco la cabeza. Así no, mija. Mira, yo tengo mi cama aquí, ¿ves? Y yo no me acuesto, la tengo a 2 pasos. Pero estamos trabajando. No. Recién me acuesto. Mentira. A ver, vamos a la foto. Prenda su cámara, Lorena, también. Recién lo veo al Chino. ¿Qué tal, Chino? ¿Cómo estás? Tiene que dejar compartir la pantalla, profe. Ya voy a tomar la foto nomás. Graciela y Dani, prenden su cámara. Si no les pongo falta.
Yulisa, ¿cuántos puntos hay ganados? Le dan. Solo de Dani, ahí me lo guardas, ¿ah? Mi punto también, pues, ingeniero. ¿De quién? Mantuano. Mantuano. ¿Dónde está Mantuano? ¿Y qué pregunta me respondió Ileana? Antes que usted preguntó la primera. Ah, ¿usted fue? Con Dani también, pues. No, pues no puedo dar puntos a los dos, pues. Le pongo mitad entonces. ¿Qué dice Dani? No, negado. Los pongo a pelear Con entonces. Ángel era. Con Ángel también. Con Yo Ángel también. era. Yo también le respondí. Yo no te escuché. Con Ahí Ángel. está la clase grabada, pues. Ya, Claro. que grabar. A ver, deje tomar la foto para el recuerdo porque Ángel Zambrano recién quiere ingresar. Ay, chicos. ¿Cómo vieron la materia? ¿Qué tal? ¿Ah? Interesante. Interesante. La vamos a hacer fácil, no vamos a meter tantos números. Pero ya ahí ya vieron ustedes algunas fórmulas, ¿no? Facilitas. Antes ya tenemos por adelantado los conocimientos de magnitudes, unidades, ya vemos cómo interactúan la temperatura, la presión, el volumen y todo eso. ¿Ya? Bien, les agradezco entonces su asistencia. Vamos a ver qué pasa hasta el día viernes. Creo que sí vamos a mantener este horario hasta el día viernes. Mañana nos vemos con mecánica de fluidos. ¿Ya? Chao, chicos. Cuídense. Chao. Gracias, ingeniero. Gracias. Nos vemos. Chau.